Recording in progress. De acuerdo. Bueno, bienvenidos otra vez a todos nuestros asistentes, a los participantes. Ya sabéis que estas sesiones se han convertido más o menos en un espacio cada 15 días aproximadamente, en lo que, pero voy a ir incorporando más gente, en las que va participando profesionales, cada uno en su ámbito, con el fin de poder ayudarnos a mejorar nuestras prácticas docentes y sobre todo nuestra formación, tanto la presencial como la online. Sabéis que no soy únicamente de formación online. Hoy tenemos a Marina Marisma. Muchas gracias, Marina, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Ella nos va a acompañar esta tarde. Muchas gracias a ti por la invitación. Ay, es que te habías quedado congelada y no sabías si hablabas o no. Perdóname. Te vuelvo a dar la bienvenida. Muchas gracias por asistir hoy aquí. Y lo que os decía, ella es arquitecto y bueno, ha decidido dar un giro a su carrera profesional, que aunque ella se dedica a la arquitectura, orientada al pensamiento visual y de hecho obtuvo un premio el año pasado, ¿no es cierto? Sí, en el año pasado, ¿no? En el 2020. Sí, a finales de 2020. Premio excelente de emprendimiento, porque ella ahora mismo está realizando eventos en los que plasma las ideas, los conceptos, cómo se relacionan las ideas y los conceptos en un evento, en algo visual. Así que juntas, pero sobre todo ella es la persona que va a llevar el taller, nos va a ayudar a identificar qué es el pensamiento visual y cómo podemos aplicarlo en nuestras formaciones. Marina, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Débora, por esta presentación y por invitarme. Antes de nada, para que sepáis un poco cómo va la dinámica y por si veis que hay alguna transición, yo voy a estar compartiendo la pantalla desde mi tableta para poder dibujar en directo. Entonces, no me veréis la cara todo el tiempo y os rogaría que, como estaré mirando la tableta para dibujar, pues si tenéis algún comentario lo hagáis directamente, encendáis el micrófono, que no me voy a sentir en ningún momento interrumpida. De hecho, lo agradeceré como un poco humanizar esta relación de los webinars. Bueno, yo no voy a dar una definición exacta de lo que es para mí el pensamiento visual, sino que directamente os voy a lanzar una imagen y a ver qué os sugiere. Allá voy. Vamos, estamos preparadas. Vamos allá. A ver. Y digo preparadas, nunca mejor dicho, porque somos todo mujeres hoy. Bueno, para los que nos vean después, pues no, claro. Pues voy a hacer unas simples líneas y os voy a preguntar si sabéis lo que estoy dibujando. Madre mía, Marina, no nos lo pongas muy difícil, por favor. Ahora ya las Torres Gemelas, el accidente de las Torres Gemelas. La pregunta era muy sencilla, no, muy emocional, porque ¿recordáis qué estabais haciendo este día? Sí. Absolutamente. No me cabe duda de que todos sabéis a qué día nos referimos, ¿verdad? Con unas simples líneas y, por supuesto, lo que estábamos haciendo, porque, bueno, aquí como en general creo que la mayoría de la audiencia os dedicáis al mundo de la didáctica, pues sabéis que este suceso provocó en nosotros un gran impacto emocional y eso hizo que se nos quedase grabado a fuego, ¿no? A cada uno, pues, lo que estaba haciendo en aquel momento, por banal que fuese. Lo que yo quería mostraros es como con unos simples trazos, rápidamente hemos identificado a qué día nos estábamos refiriendo. Y esto es porque todos somos pensadores visuales. Todos somos pensadores visuales en el sentido de que utilizamos todo el día la traducción visual en nuestras acciones. Por ejemplo, durante el confinamiento no, pero cualquier día normal nosotros cruzamos una calle y para cruzar una calle lo que tenemos que hacer
es mirar, ver, es decir, interpretar en nuestra cabeza lo que está sucediendo a nuestro alrededor y después mostrar. Mostrar, en el caso de cruzar una calle, es la acción de cruzar si no viene ningún coche o esperar en caso de que sí venga este coche. Esto es lo que Dan Rowan, que es el autor de Tu mundo en una servilleta, llama el ojo de la mente. Ver más allá de lo que es esa interpretación que hacemos de la información visual que nos llega. En un mundo como el de hoy en día, en el que estamos sometidos a tantísima información, si pensamos en vuestros estudiantes, en vuestra audiencia, estimulados en todo momento, con un montón de anuncios, textos, infinitos webinars, infinitos PowerPoints, rodeados de información, lo que les vamos a pedir o lo que necesitan es identificar de todos esos datos que tienen alrededor cuáles son útiles, cuáles necesitan realmente procesar. Pero no solo eso, sino cómo conectarlos entre sí. Pues para mí esto es el pensamiento visual. Para mí se trata de poder abstraer la información que nos rodea y establecer también visualmente relaciones entre la propia información. A ver, que me voy a poner la cara para que sea esto también un poquito más cálido. ¡Qué barbaridad! El año pasado, no, el anterior. Es que tengo un lapsus de tiempo no sé si os pasa a vosotros, pero yo durante el año pasado, no sé si ya fue hace 2 años, salía una investigación justamente en lo que ibas dibujando. Me estaba, a mí por lo menos, transmitiendo más información prácticamente según ibas pintando las líneas que lo que dibujabas en sí. Y recuerdo esa investigación en la que decía que ver a un profesor dibujar algo en los trazos impacta casi más que el dibujo finalizado. Exactamente. Creo que tú has comentado en nuestras conversaciones previas algo muy interesante, que era esa estimulación de los sentidos, ¿no? Nuestro cerebro ya sabemos que tiende, bueno, esto es mi propia experiencia, a dispersarse, a relajarse, se aburre enseguida, necesita el estímulo constante si queremos mantener la atención. Entonces, ese hecho de continuar, de seguir el trazo, nos hace directamente ya prestar atención. Yeah. Y si bien sabemos que el dibujo existe para transmitir la información antes que la palabra escrita, ¿no? Tú ponías en tu artículo el ejemplo de las pinturas rupestres, podemos hablar de los jeroglíficos, como esa iconografía para transmitir. En países con bajos niveles de alfabetización se utilizan los iconos directamente en las paradas de metro de México, DF, tienen, pues oye, se identifica, ¿no? con la mirada, lo leemos muy bien, pero hay un punto más allá que es ese proceso, parece que nos atrae, es como ver un vídeo animado, ya no es solamente la imagen final, sino que el proceso hace estar prestando atención, hace ver qué va primero y qué es consecuencia, qué es un detalle superfluo y cuál es la idea general. Y aparte es una abstracción, ¿no? Eso que nos está contando, lo que tú dices, nos está contando el profesor, él está haciendo un ejercicio de abstracción para transformarlo en una línea y nosotros estamos haciendo otro ejercicio de traducción para entender esa línea. Las líneas, a mí es algo que me encanta de dibujar. Como os decía Débora, yo soy arquitecta, pero desde siempre he dibujado. Las líneas no existen en el mundo real. Las líneas son la intersección entre planos, es una abstracción mental que nosotros hacemos, que los humanos hacemos, ¿no? Una mesa tiene su plano vertical, su plano horizontal, pero las líneas que dibujamos cuando dibujamos una mesa no existen en la realidad. ¿Me explico? Es completamente una abstracción que ya tenemos de serie y todos somos capaces de hacerlo. De hecho, a colación de esto,
yo sé que como sois en general docentes, yo os querría preguntar, bueno, no sé si hay algún docente infantil en la sala de niños pequeños o de niños. Apuntados estaban, pero ahora mismo no. Vale, bueno, imaginaos una clase de niños de 7 años a la que llegáis y preguntáis, ¿quién sabe dibujar en esta clase? ¿Quién sabe dibujar? ¿Cuántos niños creéis que levantarían la mano? ¿De 7? Todos. Todos, Los todos. niños de 7 años, ¿verdad? Dirían, pero además dirían, yo dibujo muy bien, yo dibujo muy bien. Yo dibujo un perro y mi madre sabe que es un perro, o mi amigo sabe que es un perro. Pregúntanoslo ahora a nosotros. Eso es, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Por alguna razón que yo desconozco, sois vosotros los que estáis en el sistema educativo, empezamos a dibujar desde pequeños en el colegio y nos animan a dibujar, y de repente paramos. Yo tenía una profesora en primero de carrera de análisis de formas que decía, la gente llega a la carrera de arquitectura a dibujar con el nivel de parvulario. O sea, no tienen destrezas pero es una cuestión de entrenamiento y como hemos hablado Débora con estos estudios que montábamos de STEM, hay estudios que demuestran que los niños de diferentes edades, en diferentes puntos del mundo, dibujan de la misma forma. Los dibujos de los niños de 2 años son similares, los dibujos de los niños de 4 años son similares, pero es que hay estudios que también comparan dibujos de niños de 7 años con dibujos de adultos que declaran que pararon de dibujar cuando tenían 7 años. Y es sorprendente porque son similares. Realmente no existe el no sé dibujar. Lo que existe es paré de dibujar cuando tenía 10 años. Con lo cual, esa escritura, ¿no? esa traducción gráfica de mis conceptos, se quedó allí, se quedó sin entrenar. Nos entrenaron en otras herramientas y mi intención, y yo creo que de la gente que nos dedicamos a esta profesión, es la de recuperar el dibujo como herramienta de comunicación, no solamente como herramienta cinematográfica o publicitaria, sino también para comunicar, no como herramienta artística, que también podría serlo, ¿no? Porque Picasso decía, el dibujo es el arte de descartar lo superfluo, de quedarse con lo esencial. Eso es el arte, eso es lo difícil. Y el propio Einstein también lo dice, si no eres capaz de explicarlo, de simplificarlo, hasta que lo puedas explicar a un niño de 7 años, es que tú no lo has entendido. Aquí os quería poner otro ejemplo, porque vais a ver cómo todos sabéis también de qué estamos hablando. A ver. Si alguien se lanza a decir lo que estoy dibujando. El muñeco del Principito. Exactamente. Qué barbaridad, Begoña, qué barbaridad. Qué alumna más lista. Lo has dicho antes siquiera de que, bueno, si es que había dibujado nada. Y aquí está. ¿Quién no sabe? O sea, todos hemos leído El Principito, pero todos lo hemos leído hace ¿cuántos años hemos leído El Principito, cada uno de nosotros? Pues hace muchos. Sin embargo, yo creo que es un leímos, libro para leerlo de adulto, pero bueno. Total. Pero ¿cuántos años hace que lo leíste por última vez? O sea, Ni lo sé. Podrías volver a él por infinitas cuestiones, pero lo que yo quiero mostraros es cómo con un simple dibujo hemos recordado rápidamente el libro, lo que nos transmite, a qué nos estábamos refiriendo con una línea tan sencilla como esta. El dibujo para comunicar no es una herramienta artística. De hecho, hay pensadores, bueno, hay colegas que dicen que simplemente, perdón, que tengo que, como estoy aquí a ver si soy capaz, que con muy poquitos elementos podemos dibujar cualquier cosa. Vamos a añadir uno más, porque se trata, insisto, de comunicar, no de hacer una obra de arte. Entonces, por ejemplo, aquí entramos, para la comunicación es muy efectivo todo lo que tiene que ver con los iconos y ahora haremos una prueba para que lo veáis. Simplemente con un arco, que creo que todos somos
capaces, ¿no? No creo que haya nadie en la sala que diga no soy capaz de dibujar un arco y un circulito. Si lo colocamos, ¿qué estoy representando? Una persona. Una persona. Puedo estar representando un grupo, puedo estar representando una fiesta. O sea, al final, con muy pocos elementos, la recta, aquí la veis, la recta, la podemos dibujar en diferentes direcciones, por supuesto. Pues simplemente con las rectas podemos dibujar. Y diréis, vale, son iconos muy sencillos. Pero es que se trata de comunicar, se trata de que se nos quede grabado. Ha habido alguien que al empezar decía que tenía más memoria visual, ¿no? Que era la única manera de recordar Sí. las cosas. Yo. Veréis, hay gente en los talleres que me pregunta, bueno, pero es que hay que hacer un dibujo y un dibujo puede significar muchas cosas. Aquí tenemos una Eso ya lo sabía yo. ¿Por qué no lo has preguntado antes? manzana. Para algo que sabía. Si nosotros acompañamos el pensamiento visual o la comunicación visual en este sentido, aplicado a la comunicación, no reniega de la palabra ni descarta la palabra, sino que complementa el dibujo con la palabra para centrar la idea y para grabarla estimulando de nuevo, estimulando más sentidos y estableciendo más conexiones. Si yo añado aquí la palabra salud, Claro. el concepto está claro, pero también podría añadir la palabra, bueno, esta es un poco larga, ¿no? Pero naturaleza nos va a transportar a otro concepto diferente. Claro. Podríamos poner alimentación, podríamos añadir cuidado, depende de lo que queramos indicar, acompañaremos la palabra, o sea, acompañaremos el dibujo de palabra y el concepto quedará completamente claro. Ahora, en relación con esto que estamos hablando, con estos iconos tan sencillos, yo os animo a que después intentéis abstraer todo aquello que os rodea, que perdáis el miedo si es que lo tenéis, probablemente algunos de vosotros lo tendréis, otros no, a convertir los objetos que os rodean en iconos sencillos. Esto se denomina geometrizar, es lo primero que te enseñan cuando tú estás dibujando, pues te dicen nada, te pones jarrones delante de ti y a descomponerlos en formas geométricas básicas. Y así se empiezan a dibujar jarrones, se empiezan a dibujar cráneos, se empiezan a dibujar formas femeninas, siempre abstrayendo y con esas geometrizaciones. Seguro que tenéis objetos al alcance para empezar y perder el miedo y después desarrollar iconos un poco más enfocados a vuestro ámbito de docencia, a vuestra temática concreta que podáis emplear recurrentemente. Ahora, antes de continuar, me gustaría que hiciésemos una pequeña dinámica. A ver que me pongo aquí la cámara. Con esta sencillez de iconos que yo os he mostrado, súper sencillos, súper simples, entre comillas, me gustaría que dibujaseis unos conceptos intangibles, bueno, tangibles, o por lo menos no volumétricos, digamos, ¿no? Tangibles en algún sentido, pero no volumétricos como tal. Y después os pediré que los mostréis a que encendáis las cámaras y los mostréis a cámara. Vale. El primer concepto, me voy a poner el cronómetro mientras hablamos, ¿vale? Y os voy... Vale. Os voy a dar 30 segundos por concepto. El primero es... Que somos adultos, no sabemos dibujar. No hay excusas. El frío, iniciamos. El frío. El frío.
El siguiente concepto es la música. El siguiente concepto es el aire libre. Contagio. Y el último es futuro. Antes de que los mostréis a cámara, lo que yo os quiero demostrar con esto, y yo desconozco si se trata de un tema cultural o se trata de un tema... Yo me inclinaría más por el cultural, pero la verdad es que no soy ni psicóloga, no sé cómo funciona el cerebro. Sé que estas cosas funcionan, pero no sé por qué lo hacen. Espero que algún experto en el tema me lo pueda explicar. Me aventuro a decir que vamos a ver en los dibujos copos de nieve, muñecos de nieve, cubitos de hielo, notas musicales, claves de sol, flores, montañas, árboles, coronavirus, mascarillas, bocas que expulsan puntitos. Y quizás, aquí ya varía con el último concepto, líneas temporales, unas flechas que indican hacia adelante o que indican dónde estamos y un futuro, un pasado, un calendario, una bola de cristal. Me gustaría, si sois tan amables, de mostrar a cámara lo que habéis obtenido. Yo voy a cambiar el tipo de vista para poder ver los resultados. Yo no puedo compartir pantalla, pero efectivamente lo primero he dibujado un copo de nieve, muy cutre con el dedo, claro, por eso no te lo puedo compartir, además que lo he hecho con el teléfono. En la música he puesto un pentagrama, he hecho un pentagrama. En lo de... Era al aire libre, ¿no? ¿Era? Sí. Eso, he dibujado un sol con un mar en el horizonte y dos pajaritos. En lo del contagio sí que no se me ha ocurrido nada y para el futuro he dibujado una hoja del calendario del 31 de enero 2030. Begoña, me sorprende que con contagio... He pensado en el COVID, pero de repente me bloqueé y he dicho, ¿cómo dibujo yo el COVID? Y he pensado en poner directamente la palabra COVID, ¿no? Pero no sé, no he llegado a dibujar nada. Eso está bien, porque ante la duda de qué dibujar, no has optado una por palabra escribir una que historia. automáticamente Una palabra te venía a llevar tu a pensar. cabeza. Eso. Pero una palabra venía a tu cabeza, o sea, no es excluyente. Tú puedes señalar un concepto y de hecho darle, ahora lo veremos, una jerarquía dentro de una comunicación y puede ser una palabra. De hecho, el lettering, ¿no? El grafismo de una palabra o el remarcarla, el color que se emplea, le dan protagonismo y lo hacen visual, o sea, no tiene por qué ser... Pero sí que me ha gustado todo lo que nos has contado, ¿no? De los demás conceptos. He visto por ahí Chelo Gutiérrez,
Sí. He visto por ahí un robot que me ha encantado en futuro. No te oímos. Si puedes encender el micrófono. Micrófono, espera. Ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Que Hola. es que he visto a Bego que ha publicado en redes ¿cómo se llama? La formación y me ha apuntado rápida y veloz. Gracias. Yo que me alegro, Chelo, y de verte también. Un besito. Un besito. Que sí, que se repite, hay varias cosas. Lo del aire libre no he puesto así como el viento, pero Sí, es verdad que sí tenía que Ujú. ver con la naturaleza. Y bueno, Bueno, y tiene que ver así como con algo fluido, ¿no? Nos sí. inspira, a mí me inspira libertad, ¿no? Yo siempre que dibujo algo volando le hago como algo de movimiento y libertad, de fluidez. No sé si alguien más quiere compartir los dibujos. Veo aquí, Débora. Copitos de Yo, nieve. los copitos de nieve, las notas musicales, como ves, el arbolito y el aire. Este era el contagio Sí, con el sí, bichito sí, sí. ahí. Y esto es un caminito y un puente. Un caminito y un puente como futuro, ¿no? Que tiene que Ujú. ver un poco también con la línea, con el camino a recorrer, con lo que va por delante, con lo que hay Sí. hacia la dirección. Y además es interesante que digas esto. No me gusta decir, luego hablaremos de, por si no da tiempo a hablarlo, pero sí que culturalmente también tenemos ese punto de inicio del camino y tú lo has dibujado hacia la derecha, ¿verdad? Hacia tu derecha, ¿no? Porque como visualmente para nosotros ese eje de la X Se sale va hacia todo lo que crece si te das cuenta, se sale del del dibujo, papel. claro, ¿dónde nos llevará? Del folio. Es que Es aquí interesante ya no cuando hablamos. tenía el otro, o sea, yo cruzo el puente, pero ya aquí no, no Te sé lo que estamos hay. psicoanalizando, Débora. Ya no sé lo que ¿Dónde hay, te lleva? Begoña. Te estamos psicoanalizando. Sí que Sabemos es, que tienes muchos planes en tu futuro. a colación de este dibujo de Débora, sí que me gustaría decir, porque luego, oye, es un dato curioso, ¿no? A la hora de marcar lo que son líneas temporales, y Débora lo ha representado tal cual, tenemos una línea que puede representar el tiempo, que no sabemos dónde empieza, dónde acaba, pero lo que nos da la referencia para saber lo que es futuro y lo que es pasado es indicar el momento, el ahora, ¿no? Yo estoy aquí, esto es hoy, esto es ahora, y por lo menos en nuestra cultura todo lo que va hacia la izquierda es pasado y lo que va hacia la derecha es futuro. En otras culturas será probablemente diferente esta visión del tiempo, pero sí que no, en el camino de Débora había un punto de origen que ella no ha marcado, pero lo ha marcado desde donde empezaba su número 5 y luego ya su puente ya iba hacia la derecha. Cuando representamos líneas temporales o cuando representamos el tiempo, de algún modo siempre marcamos dónde estamos, ese punto de referencia visualmente. Vale, no sé si alguien más quiere compartirlo, si no, continuamos. Voy a mirar aquí mi chuletita. Como tenemos poco tiempo, si os parece, os voy a hablar de unas formas muy sencillitas de jerarquizar información visualmente. De verdad, son tips o consejitos súper rápidos porque no tenemos tiempo y tampoco es práctica, pero sí que veréis cómo luego los tenéis por todas partes. Veréis cómo se aplican en publicidad, cómo se aplican en prensa, cómo se aplican en... cuando estás escribiendo un post, ¿no? Y te dice el propio post, te dice, has puesto pocos títulos, has separado poco los párrafos, directamente te dicen, esto no es atractivo. Pues al final es simplemente, me voy a ir por aquí y sin profundizar demasiado, vamos a hablar de los títulos. Cuando queremos marcar algo, darle el máximo protagonismo dentro de una comunicación, lo convertimos en un título. Lo recuadramos, le damos mayor tamaño, le damos una posición principal dentro del conjunto de la información. Esto puede ser arriba, puede ser en el centro, puede ser arriba a la izquierda, puede ser abajo, pero ya veis como si os digo abajo ya va perdiendo como un poco ya es más un subtítulo, ¿no? O sea, una explicación, un patrocinador, ¿no? Ya pierde esa fuerza de título. Algo tan sencillo como eso
nos va a ayudar a saber de qué estamos hablando, a colocarnos en un primer momento. Ajá. Os decía de la tipografía, cuando la compañera ha hablado de que le venía la palabra del COVID a la cabeza, estoy segura, a ver, ¿alguien se aventura a decir qué puede querer decir esta palabra? Muerte. Tal cual. Prehistoria. No me dejáis, no me dejáis lucirme, pero efectivamente, si tú escribes, si tú le asignas ya a esa tipografía un significado, ya de base la estás haciendo más emocional, ya la estás identificando, ya la estás relacionando con otras conexiones, ¿no? Yo no me atrevo a hablar de izquierda y derecho porque no, como os digo siempre, no tengo formación en el tema, pero compruebo que funciona. Aquí sabéis lo que voy a escribir, ¿verdad? Miedo. Totalmente. No sigo escribiéndola porque tampoco nos da, por supuesto ya si le queremos dar, vamos a ponerle una gotita de agua aquí para que no nos sangre la vista, no sangre los ojos de que falta la tilde. Y lo podemos, si queremos dar de algún modo ese protagonismo a un concepto, las relaciones entre ideas, siempre con flechas, algo tan sencillo como una flecha, es una conexión tanto lógica como visual. Y nos ahorra mucho tiempo de escritura, nos ahorra mucho, o sea, nos transmite la información al mismo tiempo que, y en consecuencia ocurrió, no, una flecha nos lo va a decir igualmente y nos va a dar la información y nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Separadores que nos hablan de información que no tiene nada que ver, la separamos radicalmente, ¿no? O que de algún modo tiene relación. Esto, los propios procesadores de texto incluyen de siempre estas líneas, ¿no? Estos tipos de línea para separar párrafos, para separar capítulos. Aquí, uno de mis favoritos es el empleo, voy a apagarlo y lo vuelvo a dibujar. Os hablaba antes de los iconos y como vosotros os dedicáis a la docencia, qué fácil sería si dentro de un texto largo, de mis propios apuntes o de la información que me facilitan, ¿no? del texto que me facilitan, yo pudiera identificar los periodos de reinado, los periodos, por ejemplo, de paz, digamos. Bueno, esto quiere ser una paloma. ¿Vale? No, lo es. Los periodos de guerra. Y cómo yo podría distribuir, o sea, cómo yo podría rápidamente identificar con un pequeño icono dónde está la información a la que quiero recordar, que quiero encontrar, a la que quiero acceder. Yo tenía la costumbre, cuando era estudiante, de colocarme en aquello que era importante o aquellas excepciones que había, por ejemplo, en matemáticas, de colocar un ojo. Aquí, bueno, hay gente que pone un asterisco, ¿no? Un asterisco es como una forma tímida, quiere ser es tímidamente una llamada visual a ese punto. Pues si lo haces un poquito más divertido, mejor. Perdón, que soy afónica por naturaleza. Los diagramas, ¿no? Estas relaciones entre objetos, un ciclo que podría ser, no sé si alguien quiere, ¿quién se anima a decir un ciclo sencillo? El mío es demasiado didáctico, mejor otro. El ciclo del agua, por ejemplo. El ciclo del agua en dos sentidos. De las nubes a los ríos, al mar y se evapora. Pero es que también el ciclo del agua puede ser que de agua congelada se transforma en líquido, el líquido se transforma en vapor, con una cazuela aquí en la que lo estamos calentando. O sea, cualquier tipo de relación y nos puede servir, bueno, pues no sé, el ciclo de la vida, ¿no? De nazco, crezco, muero y me convierto otra vez en tierra. Diagramas para visualizar información, da igual cuál sea la empresa, cuáles sean los datos en Excel, que a un jefe o a un jefazo jamás se le presentarán esos datos en una tabla se le presentará un diagrama
un diagrama que diga, estamos hablando de este sector o estamos hablando de este sector, pero no le presentaremos una tabla con 1000 números en los que él tenga que analizar la información, le daremos la información ya de un modo visual, sea así, sea en barras. Al final lo estamos aplicando mucho más de lo que creemos en nuestra vida diaria. Relaciones, por supuesto, relaciones familiares, jerarquía, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, en un mismo diagrama podemos ver la relación de yo con mi tío, por ejemplo, pero al mismo tiempo, ¿dónde está mi tío posicionado respecto al resto de miembros de mi familia? Yo este fin de semana he estado en un funeral en el que no conocía prácticamente a nadie. Yo decía, pero vamos a ver, por favor, que alguien me dé un papel para poder dibujar quién es quién, quién es el sobrino de mi abuelo y quién es el hermano de mi abuelo, y porque no conozco a nadie y simplemente con un diagrama lo vemos. Y luego ya pues algoritmos y relaciones más complejas, ¿no? La red y ya la red social que podríamos representar. Voy muy rápido, perdonad, porque quiero contar muchas cosas que son muy sencillas y que las tenemos ahí y parece que no las utilizamos. Los contenedores. Débora me hablaba de cómo ella representa las definiciones. Bueno, pues hay algún código de algún modo, si tú recuadras esa información ya la asocias con definición, mientras que esto, el lenguaje de los cómics es muy útil a la hora de cómo se manifiestan lo que es pensamiento, lo que es pensamiento, perdón otra vez, todo el rato, perdón, lo que es pensamiento, lo que es un diálogo, lo que se está diciendo, ¿no? Y cuál es lo que se consensúa, ¿no? Cuál es el punto en el que coincidimos o los puntos en los que no coincidimos. Que es una pregunta. De los iconos os he hablado un poquito, ¿no? ¿Veis? Estáis viendo poco a poco, según avanzo, que empiezan a aparecer colores en mis dibujos. Una pequeña diferencia entre iconos y dibujos, pues los dibujos están un poco más elaborados y tienen de algún modo otro tipo de elementos, por ejemplo, las sombras que nos ayudan a posicionar un objeto en el espacio, el movimiento, ¿no? Os decía, os hablaba de las rayitas. ¿Estáis viendo qué dibujos tan sencillos? Estáis viendo que no hay nada complejo en lo que os estoy mostrando y sin embargo todos estamos viendo una persona saltando una valla. Esto puede significar obstáculos, puede significar esfuerzo, puede significar el camino a recorrer, la formación, la vida. Bueno, aquí os hablaba de las sombras, ¿no? A posicionar un objeto respecto al espacio. Inmediatamente entendemos que esta pelotita está elevada respecto al suelo. Y los colores. Los colores utilizados con criterio nos ayudan de una manera inmediata a relacionar la información, no solamente subrayando, como comentábamos Débora y yo, sino os voy a enseñar unos ejemplos. Y aprovecho para mostraros parte del taller del trabajo que hago. Aquí he quitado los logotipos para poder mostraroslo. Esto es una conferencia, es toda una conferencia de 2 horas. ¿Veis cómo se relacionan las ideas? ¿Veis cómo ayudan las flechas a entender las ideas que están relacionadas? Sí. Y ¿os fijáis que hay un fondito gris en todo lo que estáis viendo? ¿Veis una sombra gris en vuestras pantallas? Bueno, pues mirad lo que ocurre. ¿No os parece que de repente la información está un poco perdida en el espacio? Y sin embargo, con una pequeña sombra de fondo se unifican los conceptos. Aquí a lo mejor lo veis mejor. Sí. ¿Veis? Aquí están los conceptos, sí, puede ser bonito, leo las palabras, veo que están... Pero dentro de una gran cantidad de información, esa pequeña sombra ya me está unificando lo que es un grupo, lo que es toda una idea. Aquí, por ejemplo, si no ponemos esta sombrita, pues a lo mejor no conectamos lo que está ocurriendo, lo que estamos transmitiendo. Y al ponerle esa sombrita detrás ya automáticamente nos viene visualmente que todos esos conceptos están relacionados. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las ideas principales de la conferencia también? Una conferencia de 2 horas.
Pues las ideas principales están subrayadas en amarillo, aquí lo veis. Después ya vamos explicando, vamos desgranando la información. Pero lo que es más importante, lo estoy, gracias al color, subrayando como haríamos con un rotulador fosforescente en unos apuntes, solo que lo hacemos visualmente. Lo hacemos, no encuentro la palabra con la que decirlo, ¿no? Visualmente, pero con criterio para que destaque y poder jerarquizar esa información. Esto me lleva a hablar rápidamente, muy rápidamente, de... Aquí podríamos cada uno utilizar nuestros propios colores o hay una... Por supuesto, y depende de las gamas cromáticas, que es justamente de lo que quería hablar ahora. En mi caso, tienen siempre mucho que ver con la imagen corporativa de los clientes que me contratan. Yo soy una fan absoluta del blanco y el negro. O sea, creo que con el blanco y negro se puede comunicar todo, se puede subrayar, se puede... y pequeñas notas de color en puntos clave. Sí que es verdad que parte de mi trabajo es hacer esa información atractiva, divertida, o sea, tiene que ver más allá, no solamente con la comunicación, sino con ese entretenimiento, ese valor artístico, tiene ese valor artístico añadido. Pero para el tema que nos ocupa, que es cómo aplicarlo de cara a la docencia, de cómo aplicarlo en nuestro PowerPoint, ¿no? en nuestra información que tenemos virtualmente, poder darle un poquito de dinamismo dibujando un pequeño icono en directo o subrayando en directo el concepto que queremos que los alumnos recuerden o que las personas entiendan. Una nota de color en rojo, en naranja, eso funciona fenomenal. Este es el círculo cromático. Alguno de vosotros lo conoceréis. Es sorprendente como muchísima gente de edad, ¿no? Un poco volviendo a lo que decíamos antes, no lo conoce ni conoce cómo funciona. Vais a ver, el círculo cromático se divide en los colores fríos, situados a la izquierda del círculo, y los colores cálidos, situados a la derecha del círculo. Para rótulos y textos utilizamos los colores fríos, ¿no? ¿Cómo se lee mejor? Negro sobre blanco de toda la vida. El negro es ese contraste es lo que mejor se lee. Pues los oscuros, los fríos para los textos. Y los cálidos para esas conexiones, para esas flechas, para esas notas de color, para esas llamadas de atención. ¿Y cómo se utilizan los colores? Pues simplemente es muy sencillo utilizar. Os voy a ir aquí. Voy a apagar aquí los cálidos. Círculo cromático se compone de los 3 colores primarios que conoceréis, el azul, el rojo y el amarillo, cuando hablamos de colores materia. Colores materia quiere decir, pues eso, el rotulador, ¿no? La pintura plastidecor. Los que vamos mezclando, las témperas que mezclamos. De estos colores primarios nos salen los colores secundarios al mezclarlos, amarillo y azul, verde, naranja del rojo y el amarillo, y una pequeña gama intermedia de estos colores. Bueno, pues el funcionamiento del círculo cromático es muy sencillo. Lo que nos dice es que como mejor funciona un color es con su opuesto. Como mejor contrasta un color es con su opuesto. Entonces, tu información va a destacar. Si tienes el texto en azul, conexiones en naranja. O unos conceptos que son afines en azul y los que son contrarios en naranja. Lo mismo con el rojo y el verde, y lo mismo con el amarillo y el morado. Siempre un color primario tiene de opuesto, con el que mejor contrasta es con el secundario que se encuentra enfrente. Os vuelvo a poner el círculo completo para que lo veáis. Y aquí este pequeño esquemita en el que lo vais a ver. ¿Veis cómo los colores son parecidos a medida que nos desplazamos por el círculo? Eso se llaman colores homólogos. Entonces, lo que se recomienda a la hora de emplear el color es que utilicemos 3 colores, 2 homólogos y 1 opuesto. 2 homólogos para las ideas, para los textos, y 1 opuesto para aquello que queremos subrayar, para aquello que queremos remarcar. Sé que va a ir muy rápido, pero todo esto, si os interesa, podéis investigar sobre ello. Hay un montón de documentación. Y antes de hacer otra dinámica, me gustaría hablaros también de
las metáforas visuales tal y como yo las entiendo, porque seguro que cada uno de vosotros tiene o las entiende de otra manera. Una metáfora visual, tal y como yo la entiendo, es lo siguiente. Yo os voy a hablar, os voy a decir que esta chica de aquí, esta es María, ¿vale? María es bella como una estrella, María. Entonces, la metáfora visual de María es bella como una estrella es la siguiente. Ahora voy a dibujar una y me decís si sabéis lo que estoy dibujando. El amor es ciego. Muy bien. ¡Qué barbaridad! Funciona, ¿eh? El amor es ciego. Voy con otra, muy típica. Bueno, muy típica, muy que la vais a adivinar, estoy segura. Tormenta de ideas. Sí, bueno, lluvia, en mi caso lluvia, ¿eh? Pero sí. ¿Os animáis a que dibujemos alguna que os venga a la cabeza? Vamos a ello. Nadie se lanza. A mí no se me ¿Perdón? ocurre nada. A Que a mí mí no se me tampoco, ocurre nada. a mí tampoco, pero algo se Mira, me a mí tiene que me gusta ocurrir. mucho. Os voy a enseñar esta porque la tengo hecha y la hice en directo porque lo dijo la persona, lo dijo la ponente y me hizo tanta gracia, ¿no? Bichear en internet. Y a mí no se me olvida y me gusta oír la risa que estoy oyendo de fondo porque volvemos a ese impacto emocional de algún modo que nos hace recordar esa idea. Y estoy segura de que cuando oigas bichear o oigas en internet te vendrá esta imagen a la cabeza. Vamos a hacer otra dinámica rápidamente. Vamos a hacer dos pequeños juegos antes de despedirnos para que sea un poquito más interactivo y para que veamos de nuevo que funcionamos todos igual. Me pongo la cámara. Hemos hablado de cómo reconocemos iconos de forma parecida, de cómo con sencillos trazos identificamos las mismas ideas, si las acompañamos de una palabra ya estamos súper seguros de lo que nos están transmitiendo, lo que queremos decir, ¿no? No es lo mismo que yo os diga un polígono compuesto de 8 lados con ángulos de 120 grados a que os dibuje no sé cuál estaba describiendo, a que os dibuje un octógono, porque es que visualmente estamos hablando de lo mismo, nos aseguramos de que nos están entendiendo. Y esto no funciona solamente con conceptos aislados, sino que también funciona con procesos. Entonces, para comprobarlo, os voy a dar 3 minutos, nos quedamos luego un pelín más, si nos importa. Os voy a dar 3 minutos y os voy a pedir que así con los iconitos, o como os venga, como os salga del corazón, dibujéis cómo hacer una tostada. ¿Cómo hacer una tostada? ¿Cómo hacer una tostada? ¿Para el desayuno te refieres? Para el desayuno. Imagínate que eres IKEA y cómo hacer una tostada. Vamos a ello.
Esto es más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Pues os voy a dar menos tiempo del que pensaba, además. Bueno, podéis mirar vuestros resultados y de nuevo me aventuro a decir, voy a ir a los dibujos mientras lo termino. Bueno, para nada, ¿eh? A ver, ¿quién se anima a enseñarlo? Voy me a gustaría compartir ver el todo. mío. Voy a compartir Me el mío. gustaría que encendieseis si todos y puedo. luego una foto a la pantalla, es más. A ver si puedo A ver. compartir, ¿eh? Voy a intentarlo. Porque estás dibujando directamente en tu dispositivo. He hecho un keep, pero creo que no me deja compartir pantalla. Yo le estoy dando a compartir pantalla, pero no. Host disabled. No me permite, Débora, compartir. No te preocupes, haznos una foto y nos la mandas. Siempre hay soluciones para todo. ¿Cómo? Haznos una foto y nos la mandas. Espérate, ¿cómo os la mando? ¿Cómo nos la mandas? Pues, por aquí. Bueno. Por el chat no puedo mandar una foto, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, Marina, he hecho lo que tú has hecho. Sí, Yo he claro. dibujado una tostadora con su cablecito y tal, ¿no? He puesto una barra de pan con la rebanada cortada, de ahí he lanzado una flecha hacia la tostadora, he puesto un 1, luego de la tostadora hacia la rebanada como con humito he puesto un 2 y al lado he dibujado un bote de mermelada con un cuchillo. Y ahí he puesto una flecha del bote de mermelada a la tostada y he puesto un 3 y luego he puesto el típico emoticono relamiéndose la boca. Comiéndote la tostada, claro, no del final, del resultado. Aquí lo que es interesante en este sentido de la dinámica de cómo hacer una tostada, que seguro que ahora la veis también en un montón de formaciones y de procesos y de estas cosas de design thinking, ¿no? Cuando se aplica a los procesos de grupo, es que independientemente de si... Lo voy a dibujar mientras hablo, que es más divertido. Hemos podido sacar la tostada de la bolsa del pan de molde o de la rebanada de pan. Hay gente que incluso se hace su propio pan. La hemos podido hacer en la tostadora, sí, o en la sartén. Yo la he hecho en sartén, yo soy tradicional. Hay gente que le echa mantequilla, ¿no? Antes de hacerla, y gente que le echa mermelada o le pone rodajas de tomate y jamón. Pero el tema está en que a la hora de explicarle a otra persona a otra persona, lo que hacemos es un dibujito, un icono y una flecha. Esto se denominan nodos y links, y es que lo entendemos así. O sea, yo de nuevo no sé si se trata de un tema cultural, pero el proceso, ¿no? El cambio de un punto a otro, de un estado a otro, o de una acción a otra, la representamos así y la entendemos. Y si vemos los manuales de IKEA, es que son súper sencillos y es así. Me ha gustado lo que ha dicho Begoña de los numeritos, porque efectivamente en mi flecha, pero Begoña lo ha dicho, dice, he marcado 1, 2, 3, 4, porque así me aseguro de que sabemos cuál es el primer paso. De nuevo, no de izquierda a derecha, sino que con los números refuerzo la información, refuerzo el mensaje. Y vinculando este último comentario de los números, os llevo a los mapas mentales, puesto que vosotros sois docentes en vuestra mayoría, o por lo menos interesados en la docencia. No voy a meterme en profundidad a hablar de ello, porque no tenemos tiempo y porque seguro que los conocéis, pero sí me gustaría contaros de los mapas mentales. Yo el visual thinking, el dibujo en directo, todo ello son herramientas que he utilizado profesionalmente, incluso antes de ser consciente. Como era arquitecta, o sea, como trabajaba como arquitecta, tenía que expresar todos los incidentes, las soluciones, los problemas, los estados previos, los estados reformados, los detalles constructivos, las visiones generales urbanísticas, todo mediante el dibujo. Cuando cambié a este sector, ¿no? de las conferencias, del mundo empresarial, de hacer tangible lo intangible, me encontré con una de las primeras conferencias que representé. Voy a ver si la encuentro rápidamente, perdonadme, y a lo mejor no la tengo muy ordenada.
Sí, por aquí va a estar. ¿Qué es esta? El futuro del arquitecto. El futuro del arquitecto, y en esta conferencia yo hice este pequeño, ¿veis? Aquí que dice tips de arquitectos para durar más, de arquitecto para durar más. Y salen unos bracitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, yo este dibujo lo hice antes de saber que existían los mapas mentales. Pero digamos que como pensadora visual, o sea, lo utilicé, entendí que era la manera de expresar esa información, el distribuir la información no de izquierda a derecha en nuestra cultura occidental, o de derecha a izquierda en una cultura oriental, o de arriba a abajo como solemos leer un texto, sino con esta facilidad que da el mundo fluido, el mundo circular, y que no deja de ser, retomo ese momento del inicio de la sesión en el que hemos hablado de cruzar la calle. Pensad cuando habéis ido a casa de un amigo por primera vez y habéis entrado en su salón, lo que han hecho vuestros ojos. Habrá gente que lo primero que haya hecho haya sido mirar buscando una ventana. Otra persona habrá mirado a ver dónde está la televisión o el sofá. Pero todos hemos hecho un barrido espacial para saber dónde está el techo, cuánto de profundo es el salón, cómo de ancho es. Es decir, nuestros ojos, nuestro cerebro visualmente, para entender la información, ha hecho un viaje que no es lineal, que no es en el sentido de las agujas del reloj, que no es antihorario, es completamente de un punto a otro, identificando dónde está toda la información que necesita. Y de hecho, en este dibujo que veis del Consejo del Arquitecto, como yo iba siguiendo la conferencia del ponente, marqué el 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque sé que lo sé sin saber, lo quiero decir, ahora lo sé porque ahora sé que está documentado, pero en aquel momento no lo sabía, que si yo quiero que la gente lo lea en una determinada dirección, tengo que numerarlo. Pero si no lo numero, les doy la libertad de buscar la información que les interesa. Y con esos consejos de color que hemos visto antes, o de jerarquizar la letra, o de darle mayor protagonismo, les voy a invitar a centrarse en ciertos puntos según la información que necesiten buscar. Y ya por último, sin asustaros a lo mejor por lo artístico que puede ser esto último que os estoy enseñando, lo artístico me refiero por mi tipo de grafismo. Simplemente me gusta mucho poner aquí, ay, perdone, qué mareo de pantalla para allá, pantalla para acá. Siempre me gusta decir a Picasso, ¿no? Que dijo, he tardado toda la vida en aprender a dibujar como un niño. De nuevo, yo sé dibujar, ¿vale? y con esto ya abro, ahora os invito a un último juego, si quien tenga tiempo y se quiera quedar, hacemos un último juego de entrenar la memoria visual, nos ponemos un poquito a prueba, y quien no, si quiere lanzar alguna pregunta, pues encantada de responderla. Marina, yo algún comentario. Mira, comentabas al principio que si ahora pintamos como cuando teníamos 7 años o menos, yo creo que pinto como cuando tenía 3 años, yo no sé si es porque realmente dejamos de dibujar en ese momento o más bien porque en el colegio ya, o sea, claro, lo típico, ¿no? Te están explicando, te aburres y empiezas a dibujar. Entonces, claro, lo típico, te regañan de que no dibujes, ¿no? O que te ven en casa dibujando y es como deja de perder el tiempo y ponte a escribir o ponte a hacer cuentas o ponte a estudiar, ¿no? Era como la pérdida del tiempo, un poquito. Y luego, por otro lado, que cuando dibujábamos ya no te permitían nunca, por lo menos lo que yo recuerdo, nunca te permitían dar suelta a tu creatividad, sino que siempre tenías que copiar algo. O sea, y copiarlo Sí, con la yo creo que mayor copiar hace fidelidad muchos años, posible. sí. Entonces, yo recuerdo Sí. eso, yo recuerdo, Y el ser evaluado con qué bien está o qué mal está. Exacto, cuanto más se parezca a la realidad, mejor nota, ¿no? Y yo lo veo por mi hija la pequeña es una mente divergente y ella va a su puñetera bola. Y ella no es capaz de seguir unas instrucciones, ella todo lo quiere hacer a su manera. Y eso le está suponiendo un problema. Entonces yo creo que viene un poco por ahí, por el fallo del sistema metodológico, del sistema educativo, ¿no? Que hemos vivido la mayoría, por lo menos los que tenemos mi edad, que ya tengo una edad considerable, pero que no nos dejaban el dibujar como hubiésemos querido, sino que tenía que ser, si dibujabas, tiene que ser para ser lo más fiel al modelo, ¿no? Sí, bueno, siempre había que seguir el modelo.
Volvemos a una situación cultural y de contexto, ¿no? Creo que ha habido gente que ha tenido la libertad. En esto que dices de te regañaban si estabas dibujando o no, en mi caso, yo he sido siempre muy buena estudiante y he tenido la suerte de tener mucha facilidad. Yo me pasaba la clase dibujando, o sea, de hecho mis compañeras tienen guardados mis dibujos porque no es que, o sea, escribía cuando quería escribir, escribía, pero si no me estaba dibujando una historia, pero estaba prestando atención y de algún modo estaba entendiendo lo que se decía. Nadie me regañó nunca por estar dibujando porque consideraban que no tenía repercusión en mis resultados o en mi performance, ¿no? Viene a ser lo mismo. Yo creo que antes, si se te daban mal las matemáticas y se te daba bien dibujar, te apuntaban a clases de matemáticas, ¿no? Ahora estamos entendiendo que cada uno tenemos inteligencias diferentes y modos, y bueno, se nos han abierto y cerrado caminos. A mí se lo comentaba Débora, ¿no? Me da pena no haber sido consciente de toda la utilidad que hubiera tenido el dibujo en mi vida. Fíjate si lo ha tenido, pues toda la que podía haber tenido si realmente se hubiera... Y yo de hecho me lo planteo. Ahora digo, si yo ahora presentase un examen, respondiese un examen entregando un mapa mental como respuesta, ¿cómo reaccionaría un evaluador? ¿Sabes? Ante una respuesta gráfica en lugar de un párrafo. A la hora de desarrollar un tema, ¿por qué tengo que desarrollar un tema? Lo puedo desarrollar, o sea, me parece bien y de hecho a mí se me da muy bien redactar, modestia aparte pero a la hora de sintetizar y de recopilar toda esa información, qué bonito sería tener en una pared todo el temario de un año. O sea, de una asignatura todo el temario de un año en una pared, composites, en el que tenemos toda la información y sabemos dónde está cada punto relacionado con el total. Poco a poco iremos, ¿no? Van siempre... Yo hace poco he inscrito, mi hijo va a cumplir 3 años ahora, empieza el colegio. Cuando fue a visitar el colegio me decían que tienen, y aquí sois pedagogos, docentes, y no sé lo que pensaréis al respecto, pero es que me decían que tienen 1 hora de informática a la semana con 3 años, en la que con el ratón van moviendo o siguiendo una... No lo entiendo. O sea, para mí el ratón es una herramienta obsoleta totalmente. O sea, yo no trabajo con el ratón, o trabajo porque es lo que vengo, ¿no? Porque es la herramienta que tenemos a disposición. ¿Qué estamos potenciando con eso? Yo les dije, también se consigue la coordinación oculomanual cosiendo y no le estáis enseñando a coser y probablemente lo utilice más veces. O sea, cuando mi hijo tenga que utilizar un ordenador, dentro de 20 años va a haber ordenador, ¿cómo va a ser la informática? ¿Cómo? No, parece que a lo mejor el sistema en ese sentido, en mi opinión, va siempre un poquito por detrás, pero vosotros sois los responsables ahora de abrir camino y todos somos responsables de poner todas estas nuevas herramientas y de utilizarlas, y eso nos ha ayudado a la pandemia. O sea, todo ahora es mucho más dinámico, ya estamos todos aburridos de PowerPoint. Nadie se apunta a un webinar en el que la clase es con PowerPoint. Nadie quiere, no, nos aburre, no queremos, es tedioso, no lo leemos después, no lo aprendemos. No sé si opináis, así un poco parecido. Absolutamente de acuerdo contigo. Hay 2 cosas. Una, Begoña, sí es la parte de llegar a no tener gusto por el dibujo y decir la mayoría de nosotros que no sabemos dibujar, es precisamente porque en nuestra historia escolar al principio se nos da cierta libertad para poder dibujar y después lo que tú dices es que trabajamos siempre con modelos. Eso es algo que desde infantil, si yo asesoro a un centro, siempre lo primero que hago es quitar los modelos y quitar los colores que no sean primarios para que los niños puedan descubrir los colores por sí mismos. Es un efecto maravilloso. Yo tengo vídeos de niños que han descubierto el verde y como lo dicen, ¡ah! ¡He hecho verde, he hecho verde, he hecho verde! Y es algo como maravilloso, ¿no? Qué chula la idea, no la había escuchado nunca, qué bueno. Sí, yo tengo ese vídeo y de verdad que es fantástico ver cómo ¡ah! He hecho verde, y va otro corriendo y le dice, ¿cómo lo has hecho? Y dice, no sé, no sé, así, un poco de este, un poco de este y mira, verde. Es como fabuloso. Eso por un lado. Segundo, no trabajar con modelos. Y tercero, lo que ha dicho Marina. Cuando tú entregas un dibujo, bueno, hacer esta prueba es muy fácil. Un niño pequeño que te enseña un dibujo, ¿qué es lo primero que decimos?
Un niño Qué pequeño, bonito, ¿no? qué bonito. Ay, qué bien. ¿Y qué es? Entonces, aquí viene la segunda parte, y esto es justo lo que Stern y las personas que siguieron estudiando en esa línea decían que era lo que había que evitar. Primero, porque el niño tiene la facilidad de poder expresarse a través del dibujo, porque es algo muy natural, todavía no estamos dentro de la cultura del lenguaje, y cuando conseguimos expresarlo de manera a través de un dibujo, no necesitamos expresar realmente lo que significa. Lo hemos expuesto, pero a lo mejor no queremos o sabemos exactamente qué es lo que estamos transmitiendo. Ponerlo en Es palabras. simplemente, Es simplemente una emoción, una sensación que está ahí. Cuando luego viene la otra parte, que esto es algo que además lo dice muy bien Tonucci en el libro suyo de la escuela como investigación, cómo nos obligan a hacer mariposas, por ejemplo. Hay una escena que él describe fabulosa con un niño que pinta mariposas. El niño pinta mariposas a su estilo, pero llega la profesora y le dice, no, así no se pintan las mariposas se pintan así. Pues lo voy a hacer porque lo hice. Así se pintan las mariposas. Ay, por Dios. Entonces, al final, el niño, pues claro, acaba con toda la creatividad que tiene, con toda la... claro. Entonces, va acabando la creatividad. Y hay investigaciones que nos dicen que a partir de los 9 años perdemos la creatividad. Y al final llega este punto de no sé dibujar. Que no es real, pero nos da miedo porque siempre nos han dicho no, así no. O seguro, yo observo mucho los comentarios de los padres cuando estoy en sitios públicos porque me gusta escuchar cómo se dirigen a veces a los niños, ¿no? El otro día estaba en un sitio y le estaba dibujando un niño un sol y le estaba pintando de otro color que no fuera el amarillo. Y claro, la madre le decía, ¡ah! ¿Pero cómo? ¿Un sol verde? ¿Cómo? ¿Sol verde? ¿Cuándo has visto tú un sol verde? Y entonces digo, ya está matando de la creatividad porque se acabó. Se acabó. Es completamente, mira, me viene a la cabeza, o sea, yo esto lo he vivido y sí que creo que es muy importante luego, ¿no? El refuerzo de la personalidad en otros campos y el que te dé igual los comentarios, que yo vivía en un pueblo y desde mi ventana se veía la Sierra de Madrid, y estaba lejos, y se veía azul. Y cuando yo llegué al colegio en Guadalajara y pinté mis montañas de color azul, bueno, la que me cayó por pintar las montañas de color azul. ¿Lo ves? Las montañas son marrones y yo eso lo he vivido. Y el dibujar personas y preguntarme una vez y otra, ¿quién es? ¿Quién es? Pues ¿quién? No es una persona. No. Y me ha dado igual, pero ¿cuántas veces nos da igual? ¿A cuántos niños? Mi sobrina tiene unas destrezas físicas impresionantes y siempre está tirada por el suelo haciendo volteretas y tal. No dejamos de decirle, pero siéntate bien, pero deja de hacer, pero deja de, no te siéntate así, siéntate así. Y es que, no sé, lo tenemos innato el decirle a los niños cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Y tenemos la misión de no sé qué futuro llegaremos, pero De ¿cómo destrozarles seríamos la si no cabeza. nos hubieran coartado en tantos aspectos a tanta gente? Puede ser el dibujo y pueden ser otros medios de expresión. Claro. Pues si os parece, hacemos un último juego antes de despedirnos. Sí. A ver si soy capaz de explicarlo bien, porque en el último taller ¡Dibújalo! puse el juego y no expliqué. Dibújanos lo que somos más visuales nosotros. Eso es, mirad, yo os voy a enseñar unas... Sí, primero os voy a enseñar unas palabras, ¿vale? Y os voy a dar 2 minutos. Os voy a dar 2 minutos para que memoricéis el máximo de palabras posible y después os doy 1 minuto para que las escribáis, ¿vale? Al principio no las podemos escribir, ¿no? Bueno, mira, si queréis, como tenemos menos tiempo, pero entonces quito tiempo. ¿Queréis? ¿Cómo preferís? ¿Que quitamos? No, yo solo pregunto si al principio no podemos escribir, solo memorizar. Yo no las escribiría en un principio porque se trata de memorizar, ¿vale? De ver un poco, de evaluar, ¿no? Es una evaluación propia de ver
de ver qué os funciona mejor, porque yo creo, oye, a lo mejor todos somos pensadores visuales en un aspecto, pero oye, también tenemos el cerebro ya entrenado, ¿no? Y seguramente una persona sea capaz de recordar todas las palabras escritas y no así las dibujadas. Primero, en la primera parte del juego os voy a poner las palabras escritas, 2 minutos para memorizarlas, 1 minuto para escribirlas y después lo repetimos con unos iconos que veréis. Lo mismo, 2 minutos para recordarlos y 1 para escribirlos. Entonces, aquí las pongo y empiezo a cronometrar. Vale, ahora os doy 1 minutito para que las escribáis. Ya está. ¿Qué tal se ha dado? Uf, no sé. Bueno, no está mal. ¿Cuántas Pensaba eran? que me Os voy a costaría más. preguntar, bueno, os lo pregunto, no sé cómo os habéis visto. ¿Habéis cogido todas? ¿Habéis recordado todas no. muchas? Yo 18. Buah, Son muchas, 18, o sea, madre mía. el 1, 2, tablero 3, tiene muchas. Yo 10. Venga ya, Mari Carmen. 10, 11, 12, 13, 14. Yo he puesto Intenta 14. relacionarlas entre... Vale, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con iconos, con dibujitos. Vale. Simplemente porque cada uno seamos capaces de evaluar si se nos da mejor con una cosa, con la otra, similar, si nos resulta más fácil, más divertido, más el esfuerzo, ¿no? Por ver esa diferencia. Vamos allá y le doy al cronómetro. 2 minutos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Perdona. Ay, perdón, espera que lo apago. Lo mismo que hemos hecho. Os voy a dejar 2 minutos puesta la Memorizar, pantalla vale. con los iconos Vale, vale. y después os dejo 1 minuto para que podáis tomar nota de las que habéis recordado. Vale, Y simplemente comentamos la comparativa o la sensación que habéis tenido. vale.
Voy. Vale, las quito las palabras y un minutito para escribirlas. Estamos. ¿Qué tal? Uf, yo peor. Peor. Yo Qué peor, Pero, pero he descubierto el porqué. Porque si me das la imagen hecha, no me hago yo la imagen. O sea, yo cuando memorizo las palabras incoherentes de antes, mi cerebro me lleva a visualizar ese objeto. Entonces estoy haciendo el esfuerzo de visualizarlo a mi manera. Pero cuando me das el dibujo hecho, me cuesta más. te cuesta más recordarlo. Pero Sí. tengo una pregunta. ¿Cuando has intentado escribirlos? ¿Has intentado escribirlas con palabras o has intentado dibujar el icono? He intentado en mi cerebro pensar en la imagen que estaba viendo cuando estaba intentando memorizar. O sea, que en tu caso, yo, mejor... mi cerebro, yo intento hacer el recorrido visual por la imagen que tú nos has compartido. Que tú no, sí, el ojo, el caramelo... Sí, pero buscar lo un que pasa poco- es que lo hago desordenado, lo hago de manera caótica. Claro, claro. Lo hago de Bueno, manera hace 2 caótica. minutos, Igual ese tampoco también es era mi mucho, problema. no era mucho tiempo. O sea, que tú has visto mucho más resultado con las escritas que con las demás, aunque efectivamente al leer tu cerebro traduce, como decía Débora en su artículo, traduce inmediatamente a Sí, una imagen. sí. ¿Alguien más? A mí también me ha costado más memorizar en el dibujo, que pensaba que me sería más fácil, pero igual un poco como Begoña, yo con las palabras me he hecho mis asociaciones mentales en la cabeza, y con los dibujos me ha costado más hacer las asociaciones. Las he hecho y también he hecho 18 igual, pero me ha costado más en conseguir el te ha orden en costado el más que memorizar. esfuerzo.
Sí. ¿Creéis que quizás esto también tiene algo que ver con todo lo que venimos comentando del entrenamiento que hemos recibido a lo largo de nuestra vida? Porque, ¿sabéis todos estos juegos de tarjetas, de darle la vuelta a las tarjetas de los niños y de levantar algunos con palabras? Son todos con dibujos y con diferencias mínimas. Y de niños lo entrenamos y lo entrenamos. ¿Cuántos iconos vemos? O sea, quiero decir, llevamos 20, 30 años sin jugar a este juego. Quizás por ahí viene el esfuerzo, no lo sé, pero yo veo a niñas de 5 años jugando con las tarjetas y dan miedo, da miedo ver la rapidez mental que tienen con esa asociación de imágenes. Yo he tenido verás, porque yo iba a hacer la segunda parte, yo iba a dibujar, pero cuando has dicho escribir palabras, entonces me bloquea un poco ya Te he ahí. equivocado yo. Pero bueno, no, que no sé, que yo he seguido la instrucción como buena alumna, entre comillas. No sé si es así o no. Claro, sí, te entiendo. Ahí un poco el truco. Yo una vez lo intenté, esta idea de juego me vino por un taller que yo hice que no tenía que ver con pensamiento visual, tenía que ver con equipos de alto rendimiento y yo hice lo contrario. O sea, el profesor el ponente ponía imágenes y los compañeros las escribían las palabras y yo lo que hice fue dibujar las imágenes. Lo he hecho yo. Cacé muchas más, pero era al mismo tiempo, ¿eh? Él nos dejaba escribir durante o sea, exponía las imágenes menos tiempo, pero podías ir copiando, ¿no? Digamos, y tomando nota, digamos, en directo. Yo con esto lo que quiero mostrar es simplemente eso. Yo creo que no tenemos entrenado ese lenguaje. Sabemos que es efectivo porque es que en el telediario, ¿no? En el telediario, cada vez que nos dan un dato, intentan ponerle un icono, ¿no? ¿Cómo es esto de que los ancianos de 40 y 50 años se van a vacunar, ¿no? Y los dibujan. Y los dibujan un anciano de 40 años. Pues al final sabemos que funciona, pero llevamos muchísimo tiempo sin entrenarlo. En la combinación de ambos lenguajes está la estimulación. Comentábamos Débora y yo, ¿no? Yo no soy una persona musical, no sé si porque no lo he entrenado o porque no lo soy para nada, pero seguramente si pudiésemos sumarle otro estímulo más y otro y hacerlo mientras caminamos, pues mucho mejor. Bueno. Fantástico, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo, que ha sido mucho. A mí me ha ayudado un montón a tener las ideas más claras con respecto al pensamiento visual y cómo se puede organizar. He ido aquí tomando algunas notas, entre tanto dibujo ya no sé dónde lo tengo, aquí. Unas flechas, hoy unos colores. me he vuelto creativa hoy de pronto. A ver, uno de los aspectos que has comentado sobre los iconos a mí me ha llamado la atención porque es verdad que no es necesario ser hipercreativo o ser realmente tan artístico y a veces ese es el miedo que como adultos tenemos ahí incorporado, ¿no? No sabemos dibujar porque no lo hacemos perfecto, pero con iconos muy sencillos podemos hacer grandes cosas. Sí, me recuerda esto que estás diciendo a un último consejo que os quiero dar a los que sois docentes, que es que os elaboréis vuestro propio diccionario visual. Podéis empezar por escoger 10 palabras que utilicéis mucho en vuestras sesiones. No sé si sois profesores de historia, de matemáticas, de biología, pero escoger 10 conceptos que utilicéis habitualmente, ¿no? Pues biotopo, reproducción, y empezar por ahí, ir elaborando poco a poco un diccionario visual, trabajando esos pequeños iconos de manera que los podáis hacer rápidamente y acompañar vuestra información, acompañar vuestra comunicación, entretener a vuestra audiencia con la representación pues, de un huevo, de un pollito naciendo de un huevo, ¿no? Cuando estamos hablando de reproducción. Y porque elaborar el diccionario visual de uno, yo lo tengo, o sea, yo lo tengo en el sentido de que muchos conceptos se repiten en las ponencias a las que asisto. Se repite el concepto de liderazgo, se repite el concepto de creatividad, se repite el concepto de equipo. Bueno, pues yo he ido desarrollando diferentes maneras de representar esos conceptos que me ayudan a ser mucho más inmediata en la comunicación y mucho más directa. Entonces os animo a que cada uno elabore el suyo. Eso sería, si tuviéramos un taller más amplio, ¿no? Un curso más amplio, lo haremos. Claro.
no te preocupes. El poder de los iconos. Sí, la verdad que es una idea muy interesante. Sí, que sí, eso es fantástico. Porque nos ayudará, claro, a hacerlo más inmediato, como has dicho. Me ha fascinado mucho esa sensación. A mí me has transmitido mucho la sensación mientras hacías el dibujo. Claro. Para, Ahora tenemos muchas herramientas en el mundo virtual de poder dibujar en estas charlas que seguro que estáis teniendo que hacer online y virtuales, pues hay muchas herramientas que permiten de un modo muy sencillo, ¿no? No hace falta que nuestro ordenador o nuestra tableta tenga la máxima sensibilidad, facilita, pero no es necesario. Yo tengo un cliente que él es el exponente internacionalmente y él lo utiliza en sus conferencias, él dibuja personitas muy sencillas, un círculo y una sonrisa, una flecha, lo dibuja en rojo sobre su propia presentación y tiene muchísimo efecto lo que dice Débora, de la atención, lo que él hace la línea, la gente dice, ah, lo veo, la gente le dice, lo veo, no le dice lo entiendo, dice lo veo porque les llega. Claro. Y bueno, todo lo que has comentado sobre la grafía, el utilizar tipos de letras, el tipo de letra. Sí, es que es un poquito más artístico. Exacto, cómo ponerlo más en una dirección o en otra, las líneas temporales de izquierda a derecha, también Sí, me ha llamado... hay muchos tips, ¿no? Que van surgiendo a medida que uno necesita emplearlos. A medida Claro. que uno necesita Yo quería hacer emplearlos. una pregunta. Sí. Sí, yo quería preguntar, el visual thinking, o sea, yo por ejemplo, yo soy mucho de eso, de memorizar a través del dibujo y todos mis apuntes de la carrera han sido con dibujos así mal hechos porque no sé dibujar, pero que yo me hacía, como tú dices, ¿no? Pues yo un cerebro lo dibujo siempre de esa manera y sé que es un cerebro para mí, igual lo ve otro y no es un cerebro, pero yo por ejemplo con mis hijos, claro, yo les he ayudado a aprender o a memorizar algunas cosas con lo que yo sé, pero el visual thinking todo el mundo es igual, porque yo, por ejemplo, veo a mi hija que yo le enseñé con el Geniali a hacer sus apuntes y con dibujos y pues ahora busca yo qué sé, no sé si estábamos con naturales, ¿no? Pues ahora busca una célula y un glóbulo rojo y lo pones ahí y tal. Y entonces hacía los dibujos y ella sí que aprendió, o al menos le motivó más, pero sin embargo he hecho lo mismo con mi hijo y mi hijo le dice que pierde tiempo, que esto es mucho rollo, que él memoriza y empolla. Entonces, claro, no sé si cada uno tiene una forma mejor de aprender, pregunto, no sé, porque yo realmente es que a mí con los dibujos me va súper bien, pero cuando me di cuenta que, por ejemplo, mi hija lo cogió enseguida y mi hijo dice, es que aquí estoy perdiendo tiempo haciendo dibujitos. Ya no le gusta o le parece que le ralentiza en su pensamiento. Yo no te sé contestar, yo te diría que probablemente desde mi vida, de mi experiencia, por supuesto que no todos somos iguales. O sea, mi pareja trabaja con música, pero con música, con letra, con música, con canciones, y yo soy incapaz. Yo para concentrarme necesito otro ambiente. Y con esto lo mismo. Hay gente que lee, que puede estar leyendo con la televisión puesta o hablar por teléfono mientras cocina. No sé, y cada inteligencia, ¿no? Cada parte de lo que tenemos desarrollado, yo creo que a todos nos ayuda. Otra cosa es que a todos sea aquello que más nos ayuda, pues quizás no. Quizás hay gente que es más visual y quizás hay gente que es más dinámica. Claro, justo, Carmen, es probable que a tu hija sí que le ayuda todo ese proceso de coger la cesta, del proceso de incorporarlo, pero a él ese proceso no le ayuda. A lo mejor lo que le ayuda es directamente tener un icono, visualizarlo, algo más rápido, pero ese proceso de la realización a él no le ayuda. Lo que le ayuda a lo mejor es otra cosa, a lo mejor le ayuda... No lo necesita, ¿no? Lo entiende a lo mejor con tanta facilidad que le parece una pérdida de tiempo. O sea, probablemente le ayuda a memorizar, como pues con esto que estábamos haciendo, el ver la imagen final, pero no le aporta, no le aporta el proceso. Pero o sea, yo te diría que al final, como todo, ¿no? Es tener todas estas herramientas a nuestra disposición y elegir las que mejor nos funcionan. Las que mejor te vayan, sí. Claro, pero no como volvemos, ¿no? Como en nuestra época. En nuestra época nadie hubiera respondido a un examen con iconos. Estoy segura. No, y de hecho hubiera sido como motivo de suspenso probablemente, ¿no?
Probablemente. Esto es. Así es. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia antes de despedirnos de Marina? Que ha sido una maravilla, la verdad, estar aquí este tiempo. El placer ha sido mío, ¿eh? Que me encanta y no me quito la sonrisa de la cara según estoy hablando con vosotros. No, ha sido un gusto. A mí me ha ayudado un montón lo de los colores, fíjate. Me ha sido muy Lo útil. hemos visto muy rápidamente, pero es extraordinario el poder. Hay una cita de Kandinsky, ¿no? Es que no la tengo ahora muy clara, pero es que los colores son emociones y es que no podemos evitarlo, es que es así. Es que si no tenemos un problema de percepción, que efectivamente hay gente que tiene a lo mejor esas disfuncionalidades de la percepción del color o de percibirlo de manera diferente, ayuda muchísimo a conectar, a relacionar, cosas que están en partes opuestas del temario. Tú imagínate a lo largo de todo un año poder relacionar aquello que estás diciendo en marzo con aquello que dijiste en septiembre, simplemente con emplear el mismo color o simplemente con añadirlo en un post-it del mismo color. Es brutal, es brutal. Como tú me decías, ¿no? Puedo saber dónde estaba la información, es que visualmente la tengo en mi cabeza, la tengo ahí. A lo mejor no me acuerdo de la palabra, pero... Eso pasa mucho en los exámenes, ¿no? De que te pregunta un estudiante y también te dice, Bego, ¿pero esto dónde estaba? ¿En la parte izquierda o en la parte derecha de la hoja? Sí. Es así y claro, yo lo entiendo, porque efectivamente es que tú lo has puesto en tu cabeza, lo has imaginado, tienes ahí memorizado. Yo no soy capaz de memorizar una puñetera frase, o sea, no soy capaz de memorizar una frase, pero en cambio, si la entiendo, eso la pongo arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, Eso es, en un eso es. color, al lado de una fotografía, o sea, eso es lo que a mí me ayuda. Claro. Pero estoy con vosotros lo que le dice a la compañera de que efectivamente cada mente funciona de una forma distinta. O sea, es como estudiar, ¿no? Hay quien necesita escribir lo que está estudiando, hay quien necesita hacerse un resumen, hay quien necesita hacerse un esquema o un mapa mental y hay quienes estudiamos a base de subrayar y leer y releer. Entonces, cada cabeza funciona de una manera. Los estímulos que necesita cada cerebro son distintos. Sin duda. A mí los colores me parecen tan fascinantes. Lo Pero de claro, los colores, subrayar. A las chicas, generalmente a la mayoría, les encantan los subrayados con colorines. Lo que es súper importante en rosa, lo que menos importante en amarillo, lo que no sé qué en verde. Lo de los colores es una cosa exageradísimo. Y hay chicos que también utilizan bastante los colores cuando subrayan. Pero sobre todo para las mujeres, yo lo veo en los apuntes de mis estudiantes y hay algunas que me estoy imaginando los apuntes que decía Marina que tomaba de niña con los dibujos. Yo es que lo mismo, veo apuntes de estudiantes que digo, Dios mío, esto es una obra de arte. Es que hay que subirle la nota nada más que por los apuntes tan curraos y con una estética tan cuidada y el cariño que le han puesto, es que eso ya merece nota. Yo creo que bueno, no sé, yo lo creo, ¿no? Que una vez leí que dibujar es pensar dos veces, ¿no? Entonces, si sabes dibujarlo, lo has entendido. Pues Yo a veces utilizo mapas visuales en mis asignaturas, sobre todo como chuleta, vamos, yo le digo chuleta, pero en realidad lo estoy picando para que busque la información, para que lo relacionen con un icono, para que se le quede en la memoria, vamos, básicamente, y claro. para que organicen la información. Es decir, que es cierto que no se puede utilizar siempre porque también se aburren y hay niños que Aquí se no le da hay mejor, personas. hay niños que se le da peor, pero básicamente lo que se busca aquí es la organización y eso, que sepan estructurarlo para que en su mente, ¿no?, lo puedan encontrar ese concepto cuando lo tengan que utilizar. Exacto. Básicamente, vamos. Nos lo has dicho fenomenal, es cómo estructurar y cómo organizar toda la información y cómo luego podemos recuperarla cuando la necesitamos. Fantástico. Eso es. Y hay gente que organizará por tamaños, hay gente que organizará por colores, hay gente que organizará por forma. Es decir, la visualización luego pues mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, si estamos sentados en la mesa, todo nos llega visualmente, ¿no? Pues habrá gente que organice, pues es encontrar esa información, es incorporarlo a todas esas herramientas que ya tenemos. Y como tú bien dices, Chelo, tú ya lo estás utilizando. Lo estás utilizando porque ves que funciona, lo complementas la información que das haces más estimulante, un poquito más accesible.
Esto facilita, pero hacerlo también facilita mucho. Es decir, que el formador lo ofrezca está muy bien, pero que tú como estudiante lo hagas. Y como decía Begoña, es que como no eran mis iconos, como no eran mis imágenes, pues Claro, no claro. tengo Es que, identificada. claro, yo en el primer supuesto me ha pasado lo que Chelo acaba de comentar, que lo pensaba 2 veces. Mi cerebro entraba en Eso la es. palabra, pero mi cerebro estaba transformando esa palabra en una imagen. Claro. Entonces, efectivamente, lo estaba pensando 2 veces. En cambio, si me das ya la imagen preconcebida, pues ya me estás quitando ese esfuerzo. Eso es muy interesante esto que está surgiendo, ¿no? Y tiene que ver con ese artículo que decíamos, Débora, también al principio, que no ha dado tiempo a comentar, ¿no? De cómo todo lo que no es inmediato, todo lo que es una transcripción, como el copiar que hablábamos o el escribir con el ordenador, todo lo que es transcribir nos ahorra esfuerzo mental y repercute en nuestro entendimiento, en nuestra asimilación de los conceptos. Sí. Exactamente. Bueno, pues con esta última, yo creo que con esta última frase podemos cerrar, ¿no, Marina? Ha sido fabuloso. Muchísimas Ha sido un placer. gracias a Muchas ti gracias por a tu las dos. tiempo y a vosotros por asistir. Hola, Javier. Hemos llegado justo para saludarnos. Al postre, yo llegué al postre. Perdóname, por favor, pero no encontraba dónde estaba el código del Zoom, entre a un lado, a otro lado, no lo encontraba hasta que ya a la hora que lo encuentro, me programé desde la madrugada, bueno, hice todo lo necesario. Bueno, Y no te me preocupes porque lo Sí, tenemos se queda grabado. Eso es. no, me interesaba muchísimo la conferencia, de verdad. De una parte porque le digo a mi esposa, vamos a ver la conferencia porque me gustaría comprenderte, que cuando está hablando siempre tiene una hoja al lado. Me gustaría comprenderte. Y el problema es que bota la hoja porque quería mostrársela a ustedes, es vergonzoso, diría yo. Pero la hoja de muñequitas solo dibuja un estilo y dele, donde le quepan espacios, dibuje. Bueno, y de otra parte, ya un poquito más académico, eso muy rápido, soy como fans de Tony Buzan, ¿sí? De la teoría de los mapas mentales, cuando él decía que la asociación de dibujos e imágenes con palabras claves ponen en juego la actividad de los 2 hemisferios cerebrales, potenciando la creatividad, aumentando la capacidad de retención y facilitando la comunicación. ¿Ve? Eso era, y de resto, nada digo más. Me encantó verle, doctora, que esté bien, y veré la charla. No, nada más puedo decir porque sería impertinente no haber estado en la charla. Gracias. Nada, te vamos a hacer un regalo. Vamos a dejar la grabación y luego nos haces un dibujo con el resumen. Es una broma, Javier. Mi esposa. Yo. Ah, bueno, pues tu esposa que nos da un resumen con las muñecas para... Prometido que la que es una broma. No, pero es que es válido. De mi parte, te regalo uno de mis cuadros, te mando uno de mis cuadros que yo, eso sí, cuando estoy escuchando algo, estoy imaginando escenas y después las reflejo en un cuadro. Eso sí, es mi punto. Cuando está hablando de un tema, entonces ya estoy dibujando, por ejemplo, que el cerebro, que como está corriendo, o las personas, o algo para los nietos, en fin, pero ese soy yo. Qué bueno. Gracias. Bueno, Javier, un placer verte, aunque hayas ido al postre. Y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, Marina, de nuevo. Gracias a todos y gracias a ti en especial, Débora. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias a las dos. Un saludo a Adiós. todos. Adiós. Adiós, Carmen. Me alegro de verte, Adiós. Carmen. Me alegro de verte. Sí, yo también. Bueno, yo la también. foto, espera, es que no estoy yo muy presentable. Da igual, si te hemos visto hasta en pijama ya. Sí, exacto. Bueno, Sí. Encantada de Un veros. Y a abrazo, Begoña chao. también, que hacía tiempo. Venga, Gracias. Un besito. Chao. hasta luego. Adiós.